estás? Que Dios te bendiga. Un gusto poder saludarte una vez más. Hoy vamos a leer un pasaje que está escrito en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. Es una historia, un momento en la vida de Jesús donde Él se ve confrontado por unas personas que venían a tenderle una trampa. Él da una respuesta y en esta respuesta nosotros podemos ver la grandeza de Dios. Realmente podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Él les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras y simplemente, Él sencillamente puede enseñarnos acerca del reino de los cielos. Puede enseñarnos tres cosas básicas. Primero, nos enseña y nos hace ver que podemos ser independientes. Es una declaración de independencia. También nos hace ver dónde está nuestro corazón y por eso también podemos entender que es una declaración y una adoración a Dios. Y lo último también que podemos entender es que es un acto de reconciliación con Dios. Nosotros vamos a estudiar en este día este pasaje y yo quisiera también que podamos entender esto para nosotros, que podamos prepararnos en este sentido. Muchas veces el dinero es un termómetro que nos ayuda a medir y a comparar y a ver dónde está nuestra fe. El dinero actúa como un termómetro en nosotros mismos de en quién tenemos nuestra confianza depositada, en Dios o en el dinero, en Dios o en este sistema. Espero que sea de bendición para tu vida y que puedas disfrutar este momento. Voy a leer la historia que está en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Qué preciosa que es la palabra de Dios y esta enseñanza que hoy vamos a recibir de parte del Señor nos está mostrando y nos está invitando a tres cosas. Primero, es una invitación a la independencia. Segundo, es una invitación a la adoración. Y en tercer lugar, es una invitación a la reconciliación. Hoy, después de 20 siglos, esto sucedió en el siglo I, en el siglo I, después de Cristo, nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Está bien servir, está bien trabajar para este sistema, está bien vivir de la manera que estamos viviendo o no? Nos hacemos estas preguntas y pensamos, ¿qué es un tributo? Cuando leemos la Escritura podemos ver que se le pagaba tributo a César, pero hoy, ¿qué representa o qué analogía tiene esta enseñanza con lo que estamos viviendo hoy en cuanto a pagar nuestros impuestos y el tributo? Evidentemente no es lo mismo que el concepto que hoy tenemos de pagar impuestos. ¿Quién era César para ellos y qué es César para nosotros? ¿Es relevante y es útil esta pregunta que nos estamos haciendo? Estamos meditando en esta declaración después de 20 siglos y quisiera que podamos encontrar respuestas, Estas respuestas nos van a dar a nuestro espíritu paz, nos van a dar esa independencia en primer lugar.
Los fariseos pertenecían a un sistema y Jesús pertenecía a otro. Los fariseos estaban muy cómodos en su sistema. Estaban desarrollando sus vidas de la mejor manera, por decirlo así. Tenían de todo. Tenían conocimiento, tenían prosperidad, tenían reconocimiento de las personas, admiración. De alguna manera ellos habían monopolizado el poder de Dios. Ellos eran los dispensadores de las leyes de Dios, por decirlo así. Solo los que se sometían a sus normas entonces podían agradar a Dios, los otros no. ¿Y por qué ellos eran tan soberbios en esta manera de pensar? ¿Qué era lo que los había llevado? Bueno, si uno estudia la historia de los fariseos, ellos tenían una larga historia. Desde el tiempo de los macabeos empieza a surgir este movimiento y tenían una larga trayectoria de cumplimiento, ¿no? Ellos eran realmente muy observadores del Antiguo Testamento. Bueno, no quiero entrar en detalles de ellos, pero lo que quiero decir que tenían suficientes motivos para sentirse orgullosos de ser fariseos. Ellos estaban en un sistema privilegiado y de repente viene este carpintero humilde, demasiado humilde para sus gustos, y le empieza a cambiar todo, empieza a cambiar la manera de ver la religión, de manera de entender a Dios, porque empieza a caminar entre la gente, empieza a hablar con gente inculta, con gente que está enferma, con gente inmunda, con pecadores y pecadoras. Les traía las verdades del reino de manera, en parábolas, dicen, de manera simple. Los sanaba, los alimentaba, y ahora estaba invadiendo el lugar de autoridad de la religión del momento porque perdonaba pecados. Bueno, esto los habrá realmente exaltado a estos fariseos y a todo el sistema religioso del momento, ¿no? Pero Jesús no solamente hacía estas cosas individualmente, sino que los confrontaba constantemente. Ahí en el capítulo 23 podemos leer de Mateo, podemos leer las veces que Jesús dice, ¡ay de ustedes, fariseos! Y por ejemplo en el versículo 15 dice que ustedes están buscando un prosélito más, un seguidor de ustedes más, uno que se convierta a su religión, y después de que él se convierte y que le ponen las leyes que ustedes quieren que cumpla y demás, los hacen 2 veces más culpables que ustedes. Sepulcro blanqueado, le dice. Tremendo cómo los confrontaba Jesús. Ahora, aquí estamos viendo que Jesús está haciendo un trabajo que nos está enseñando, y con esta respuesta que les da a los fariseos, algo tan hermoso como es nuestra independencia. Cuando Él va ahí a la casa de su Padre, ¿se acuerdan que limpia la casa de Dios y dice, esta casa será llamada casa de oración, y usted la convirtió en una cueva de ladrones? Y ahí entonces Él termina de mostrar de qué lado está realmente. Ahí Él termina de mostrar que no tiene nada que ver el sistema de esos fariseos con lo que Jesús estaba enseñando y con lo que es el reino de los cielos. No tenía nada que ver el sistema hasta ese momento, o al menos estaba a punto de dejar de tener eficacia todo el sistema religioso que tenían, porque ahora las cosas iban a pasar por otro lado. ¿Cómo no te van a querer eliminar, Jesús, de sus vidas si vos le sacaste todo lo que tenían? Y a veces parece que Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros. Y parece que quiere como desbaratar todos nuestros planes. Y parece que Jesús quiere meterse en hasta nuestros sentimientos. Se quiere meter en todo, Jesús. Y sabes que nosotros tenemos que decidir si queremos ser independientes o si queremos seguir siendo esclavos. Ellos no estaban dispuestos a cambiar lo que tanto esfuerzo y tiempo les había costado lograr. Sus vidas ya estaban totalmente dominadas y controladas por el orgullo, por la soberbia, por el placer, por ser reconocidos, por los aplausos de las personas, por los alimentos que consumían, por la casa donde vivían. Si uno se pone a estudiar un poco de historia de judaísmo, Josefo, un historiador, habla de que hasta tenían vinos carísimos en sus casas, tenían casas muy placenteras, no como el resto de la gente.
Estos religiosos del momento les encantaba cumplir las reglas, pero para que la gente y el resto de los mortales aplaudan la religiosidad, ¿no? Pero no, en todo esto se estaban olvidando del aplauso del Padre, se estaban olvidando del reconocimiento verdadero que viene de Dios. Ya no les importaba que Dios apruebe sus acciones, más bien ellos querían el bien, querían deleitarse en ellos, en la fama. Ellos aprendieron a deleitarse en la admiración de sus prójimos hacia ellos, en la autojustificación. Estaban cambiando la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Estaban cambiando la adoración a Dios por la adoración a ellos mismos. Estaban cambiando esa imagen de Dios por la imagen que el imperio había empezado a transmitir, por una imagen de un hombre, Lucifer, el caído, el hombre caído. Y ahora la ley de Dios ya era no tanto la ley de Dios, sino sus leyes. Habían que cumplir lo que ellos querían. La libertad la habían cambiado por la esclavitud y la verdad por la mentira. De esa manera la vida había sido cambiada por la muerte. Ahora ellos estaban ciegos. Tenían delante de ellos al autor de la vida. Lo tenían ahí, en persona, y venían a tentarlo. Le venían a tender una trampa, pero no pudieron. Cualquiera de nosotros tal vez pudo haber caído en esa trampa, pero Jesús tenía un corazón puro. Y vos imaginate esto, imagínate que estás hoy con la fama que Jesús tenía, fama total. Imagínate que estás con el poder absoluto que Jesús tenía y que tiene. Imagínate que tenías el conocimiento de todas las cosas, la seguridad de estar cumpliendo con lo que se te ordenó, o sea, un sentido de realización personal. Qué bien que se siente cuando uno hace lo que tiene que hacer, se siente tan realizado. Así se sentía Jesús, porque Él estaba cumpliendo con lo que el Padre le había mandado que cumpla. Una persona aclamada, una persona amada. Imagínate ese estado de perfección, ¿no?, en la vida, al que todo ser humano quisiera llegar. Y en ese momento, en su apogeo, en la cúspide, vienen estos tramposos y le preguntan esta pregunta tan diabólica que necesita una respuesta divina. Yo no sé qué hubiese respondido. ¿Cuántas veces me pregunto qué hubiese dicho yo si me venían a preguntar a mí una pregunta como esta? O si me vendrían a preguntar alguna vez algo semejante, ¿qué le respondería? Bueno, ¿sabés qué? Jesús, cuando responde, mostró su grandeza, mostró su belleza, mostró adoración al Padre, mostró independencia absoluta. Qué hermoso que es mi Señor. Este es Jesús, el que con una simple respuesta nos trae la grandeza del reino de los cielos a nuestros corazones. La respuesta de Jesús fue una declaración de independencia, pero también fue una declaración de adoración. Del buen tesoro de su corazón salió verdad, salió vida, salió belleza, sabiduría, poder, libertad. ¿Qué respuesta hubiese dado yo? ¿Qué respuesta hubiese dado vos? ¿Te gusta acercarte a Jesús? ¿Te gusta ver lo que hay en Él? ¿Estás dispuesto a seguir su camino o preferís dejar todo así como está en su lugar, en tu vida, en tu mundo interior? Que nadie lo toque. No cambies nada, Jesús, déjame así. Vos sabés que seguir a Jesús implica cambios. Implica cambiar nuestra imagen por la que Dios quiere darnos. Seguir a Jesús implica cambiar nuestras leyes por las que Dios nos reveló. Ustedes saben que en esa moneda, en ese denario, estaba impresa la imagen de un César, ¿no?, de un emperador. Esa imagen que significaba tantas cosas. Una imagen impresa en esa moneda que equivalía al pago de un día de salario de un soldado, de un obrero, era un denario. En el anverso tenía la figura de Tiberio con una leyenda que decía: Tiberio César Augusto,
hijo del divino Augusto. Esa era la imagen y la inscripción que había en esa moneda. Y del otro lado, del reverso, había una figura de Tiberio sentado sobre un trono con otra inscripción que decía sumo sacerdote. Tiberio gobernó desde el 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Ese impuesto era para el emperador y se debía pagar, lo debían pagar hombres de entre 14 y 65 años y mujeres entre 12 y 65 años. O sea, todo el mundo lo tenía que pagar. Todos los que trabajaban tenían que pagar ese tributo. Y la población judía no aceptaba para nada este impuesto. No querían, no lo reconocían, no lo querían porque estaban reconociendo al pagar ese impuesto que César era el Señor, era el Kyrios. Y entonces cuando estos fariseos le hacen esta pregunta, le estaban medio preguntando a Jesús, ¿a quién adorás? Le estaban preguntando no solamente con una cuestión política, sino también con una cuestión espiritual. ¿A quién estás adorando, Jesús? Y entonces Jesús le da esta respuesta. Den al César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Si él respondía, si se podía, si se debía pagar y él decía que sí, entonces se le iban a ir todos sus seguidores y iban a decir, este no es el Mesías. Y si decía que no, se le iba a venir encima el Imperio Romano, que creo que hubiese sido lo más liviano, pero ninguna de las dos respuestas, ni el sí ni el no, estaban en el plan de Jesús, sino una respuesta divina. Para una pregunta diabólica, lo mejor que podemos hacer es tener respuestas divinas. Ahora, aquí está, Jesús respondiendo, mostrándonos una verdadera adoración. ¿A quién rendís tu vida? Eso le estaba diciendo Jesús. ¿A quién rendís tu vida? Con esa respuesta le estaba haciendo también una pregunta. ¿Y vos a quién rendís tu vida? Y tal vez que Jesús ahora te está preguntando a vos esto. ¿A quién rendís tu vida? Dios te pide hoy y ahora que le des a Dios lo que le pertenece a Dios. Él puso en nuestro interior su estampa. Necesitamos reconocer que somos suyos. Necesitamos reconocer que le pertenecemos. En el versículo 15 vemos cómo se juntaron estos dos grupos, los fariseos y los herodianos. Entre ellos no se soportaban, no se podían ni hablar, pero el mal se conjugó ahí para ir en contra del bien. Y también puede pasarnos a nosotros en este tiempo, de que vos decís dos personas que eran enemigas entre sí, se unen y se complotan para destruir al pueblo de Dios. Ellos buscaban la manera de sacarse de encima a Jesús. No había manera. No tenían forma y maquinaban hasta que encontraron una pregunta que lo podía llegar a derrocar a nuestro Señor. Sabes que hoy no necesitamos estar buscando la manera de sacarnos de encima a Jesús. Es mucho más simple. Hoy no hay que tramar un plan brillante. Solamente es necesario ser indiferente. Ser indiferente a su llamado. Simplemente haciéndote el sordo, haciéndote el tonto, te podés sacar de encima a Jesús. Podés evadir el compromiso con Jesús. Pero recordá que no podés servir a dos señores. Recordá que cada vez que vos seas indiferente al llamado de Jesús, cada vez que vos seas indiferente a la voz que te está invitando a la obediencia, le estás dando a César lo que es de Dios. Adoración a Dios es darle a Dios lo que es de Dios. Ningún ser humano, ni siquiera vos mismo, merece adoración. Nadie, sino solamente Dios. No podés separar la adoración del resto de tu vida. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos es adoración. Y si no lo hacemos para Dios, entonces lo hacemos para otro. No importa quién sea el otro, no importa ni siquiera si sos vos mismo, no importa si es una persona muy reconocida y admirada. Si no es Jesús nuestro Señor, entonces estamos ofendiendo a Dios.
Estamos pecando contra Él. El versículo 16 dice que ellos vinieron con palabras bonitas. Le dan tres características. Dice, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Qué lindo que te digan esto. Imagínate, pensalo. Fíjate lo que le están diciendo. Son palabras hermosas, pero Jesús está viendo el corazón. Y si ellos sabían de que es amante de la verdad, lo que me llama la atención es que nunca lo reconocen como la verdad. Tal vez que ahí estaba la clave, ¿no? Pero si ellos reconocen como que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, entonces lo que Jesús decía tendría que haber sido realmente escuchado por ellos y ellos tendrían que haber obedecido. Pero ahí está el problema, no lo reconocían a Jesús como Señor, no lo podían soportar. Hoy nosotros caemos en que somos indiferentes y es el mismo pecado que ellos. Podemos ver qué hermoso que habla Jesús, qué lindas enseñanzas, pero todo queda ahí. Si vos decidís vivir para el emperador de este sistema, de este siglo, necesitas saber algo, que si tu confianza está en el dinero, que si tu confianza está en esos billetes pintados, cualquier día de estos, esos papeles pueden valer cero. Si depositas tu confianza en el dinero, es seguro que vas a ser avergonzado. Más que seguro que vas a ser avergonzado. Estados Unidos, ustedes saben que sostiene el dólar a costa del déficit más grande del mundo. El país que es más grande del mundo, más poderoso, más rico, lo puede sostener al dólar, pero tiene un déficit altísimo. ¿Qué pasaría si ellos decidir desde mañana, desde ahora en adelante, el dólar no vale más nada? Tenemos una nueva moneda. Desde este momento entramos en otro sistema. Estamos en el sistema financiero del Fondo Monetario Internacional. A mi entender, este es el sistema financiero del anticristo. Y ellos dicen, de ahora en adelante, cualquier persona que quiere comprar o vender solamente lo puede hacer a través de nuestro sistema, este sistema numérico. Nadie puede comprar ni vender si no tiene esta marca, este chip o lo que sea que tenga que avale que vos tenés con qué comprar y tenés con qué moverte y vivir. Una marca. Y entonces esa marca, para mí, a mi modo de ver, es la marca de la bestia, por lo que dice la palabra de Dios. Es la marca del anticristo. No un sistema de billetes, sino un sistema numérico. Y ahora de aquí en adelante, vos tenés que poner tu confianza y tu fe en eso, en que eso sí te va a dar de comer. ¿Qué harías? ¿Lo harías o no lo harías? Si desde ahora en adelante, si no te ponen esa marca, si vos tenés esa marca, comés y vivís, y si no, no podés. ¿Qué harías? La moneda de los tiempos de Jesús tenía una cara, era la cara del César. El César controlaba todo con una moneda, con esa moneda se podía vivir. Jesús estaba ahí en Jerusalén, el César estaba en Roma, pero Jerusalén estaba dominada por el César, que era el Quirios, el señor de ese lugar, de ese momento, y las personas se rendían ante un denario, invertían su vida por eso. Si nosotros hoy nos rendimos ante el dólar, mañana nos vamos a rendir ante la marca y después, más tarde, nos vamos a rendir ante el anticristo. En definitiva, si hoy estamos depositando nuestra fe en el dinero, no adoramos a Cristo, sino a Satanás. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerdan? Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero hace que te extravíes, que te pierdas. El mundo actual está gobernado por el enemigo de Dios, por Satanás. Eso Dios lo está permitiendo. Pero cuando nosotros aceptamos que Cristo sea nuestro Señor, entonces ingresamos a otro reino. Somos trasladados al reino de su amado Hijo. Y en ese reino las leyes son otras, las leyes cambian las conductas de los habitantes del reino, cambia todo. Si querés
ser más inteligente, hace algo con el dinero. Ayuda a la gente que lo necesita. Que tu vida sirva para otros. Que tu vida sea invertida en otras personas. Un hogar de ancianos, un hogar de niños, una escuela, un hospital. Mira, no necesitas ir y hacerlos, no necesitas edificarlos y no necesitas nada de esto. Necesitas simplemente sumarte a la obra misionera de Dios, invertir tus tesoros en el reino de los cielos. Ahí las riquezas son verdaderas y son eternas. Lo tercero y último que nos enseña esta declaración de Jesús es una reconciliación. Es una invitación a la reconciliación. Es una invitación a que nosotros podamos entender que Dios nos ama. A veces pensamos que esta respuesta fue para taparle la boca a los fariseos. Ellos vinieron con esta pregunta y Jesús le dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Les tapó la boca y se fue. Ganó Jesús, demostró su autoridad. Fue una respuesta no de amor sino de odio, pero nada que ver. En realidad esa respuesta fue una respuesta de amor. Algo que fue una invitación a una reconciliación. Pensá lo que estás haciendo. Hacé las cosas como tenés que hacerlas. Dale a Dios lo que es de Dios. Algo que todo el que lo hace va a poder salvarse, va a poder salvar la vida, va a poder vivir en la presencia de Dios. Algo que a nosotros hoy en día nos va a librar de todo tipo de preocupación. Es darle a Dios lo que es de Dios. En definitiva, nos hace entender para quién vivimos. Esta pregunta nos hace entender para quién vivimos. Sorprende ver el versículo 22. Léelo conmigo. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Maravillarse de Jesús no implica arrepentimiento. Te lo repito, maravillarse de Jesús no implica arrepentimiento. Dice que dejándole se fueron. Me pregunto, ¿qué reacción habrá en tu corazón ahora? ¿Te maravillaste de la respuesta de Jesús? Tal vez que en algún momento te admiraste de su nivel de comprensión de la realidad. Tal vez que en tu propia vida has experimentado la grandeza de Jesús y te maravillaste de Él. Pero hoy tenés la lealtad dividida. ¿Y sabés qué? Esta pregunta de reconciliación, esta respuesta de reconciliación de Jesús, te ayuda a arrepentirte y a vivir solo para tu Salvador y para tu Señor. Recordá que la indiferencia es la manera que tenemos para evadir el llamado de Jesús. Y si nosotros entendemos lo que es de Dios y le damos en obediencia a Dios lo que es de Dios, nuestras prioridades van a estar en orden. Y también nosotros vamos a poder invitar a otros a estas tres cosas, a ser independientes. Vamos a poder invitarlos a la adoración a Dios y vamos a poder invitarlos a la reconciliación con Dios. Espero que realmente en lo profundo de tu corazón decidas darle a Dios lo que es de Dios. Que Dios te bendiga. Solamente el Eterno puede darnos palabras de vida eterna. No hay otro. Solamente Jesucristo es quien nos puede acercar al Padre. Él se hizo hombre justamente para eso, para que nosotros podamos ver el camino al Padre. No hay otra manera, no existe otra manera de poder llegar a Dios. El tema es que cuando nosotros encontramos a Dios, entonces podemos elegir con libertad y podemos entender quiénes realmente somos. Cuando encontramos a Dios, podemos adorar de todo corazón. Cuando encontramos a Dios, podemos entender el amor que se ha tenido para con nosotros. Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos el camino. Y si todavía no lo conoces, y si todavía pensás que Jesucristo es simplemente una imagen, o simplemente un santo, o alguien que puede llegar
de alguna manera hacer algo, pero no mucho, sabes que todavía no estás conociendo a Jesucristo, porque Él resucitó. Él vivió, resucitó de la muerte y está viviendo para darnos vida eterna, para darnos libertad, para que tengamos ese acercamiento con el Padre. Te invito a que puedas abrir tu corazón. Eso significa reconocerlo, reconocer que sin Él tu vida está perdida. Tal vez que nunca intentaste acercarte a Dios, pero en este momento y de esta manera yo te invito, desde lo más profundo de mi corazón, a que vos puedas abrir el tuyo y que puedas decirle a Jesucristo: vení, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que vos me indiques y que me muestres la manera de vivir, que vos me ayudes a poder tomar las decisiones verdaderas, las decisiones eternas, que vos me ayudes a poder darte lo que te pertenece y de esa manera sentirme realizado. Pero sobre todas las cosas, para esto es necesario arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Dice la Biblia también que si le buscamos, si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Así que te invito a que puedas, en lo profundo de tu corazón, desde tu espíritu, poder encontrar a Dios. Que ese sea tu deseo en este tiempo, que puedas encontrarte con Él. Él te va a llenar de su gracia, de su amor, de su presencia. Que Dios te bendiga.